Pues bienvenidos, doy gracias a Dios. Tenemos hoy que tratar el milagro más grande de toda la historia de misiones que hemos visto aquí en el mundo. La historia más grande es la historia de Jonás. Es un milagro. Inclusive todo que Dios hace es milagroso. Y veo aquí un hombre que recibió, en el capítulo 3 dice por segunda vez, pero él recibió una llamada antes, una llamada por primera vez. Pero no obedeció. Él dijo, yo no quiero ir a Nínive. Esa ciudad terrible, esa ciudad enemigos de nosotros. Nos llevaron en cautividad y son terribles. Entonces, huyó en la otra dirección. Fue a Jopa y luego de ahí en camino en un barco para huir de la presencia de Dios. ¿Sabe que no puede huir de la presencia de Dios? Donde quiera que esté, Dios está mirando. Dios está preocupado por ti. Entonces ese hombre seguía hasta que había una tempestad hecha por Dios en el mar. Y estaban luchando y al fin dijeron, ¿quién es culpable de esto? Porque nunca en toda nuestra vida hemos visto una cosa semejante. Y encontraron que era Jonás. Él admitió que estaba huyendo de Dios. Échame por fuera para que se calmara, porque soy un ingrato. Entonces lo echaron ahí fuera del barco y se calmó el mar. Pero Dios había preparado un pez y 3 días y 3 noches estaba dentro de ese pez. 3 días y 3 noches. Imagínense, los ácidos del cuerpo, del estómago, comenzaban a comer a la carne y estaba ya muerto. Dice la palabra de Dios. Cristo inclusive dijo como Jonás estaba 3 días, en la misma forma que Jonás estaba en el gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, ahí en la tumba. ¿Con vida? No, con muerte. Y vamos a dejar en esta mañana a Dios obrar en nuestra vida para hacernos ver cómo Dios aún lo protegió. Y cómo Él al fin se humilló. En pocas palabras, vemos lo que sucedió en esta milagrosa historia del misionero que al fin se metió a la voluntad de Dios. Y por segunda vez Dios le habló, dijo, ahora, ¿qué va a hacer? En el capítulo 3 de Jonás, este capítulo narra el milagro más grande de la historia, como había dicho, de misiones para cruzar la ciudad de Nínive, donde tenía que ir, requería 3 días solo caminando. Pero ahí estuvo Jonás un mes predicando, no 3 días, sino un mes predicando. Porque clamaba, de aquí a 30 días Nínive será destruida. Esta ciudad será destruida. Y aproximadamente había 1 millón de población ahí. 120 niños que ni se podía distinguir su mano derecha de la izquierda. Y Jonás estaba ahí dando la palabra de Dios.
Y claro, le preguntaron, ¿qué pasó con usted? Pero ese pueblo, yo sé, por la palabra de Dios, se arrepintió de su pecado. Hasta que el mismo rey de Nínive, él oyó el mensaje, bajó de su trono y quitó su manto y se puso con un arrepentimiento y mostrando el arrepentimiento. ¿Sabe que Juan Bautista dijo hacer obras dignas de arrepentimiento? Muestra en verdad que estás tú arrepentido por tus pecados. No es una cuestión de decirlo con la boca, sino con las acciones. Notamos un detalle, que el misionero no quería ir. No quería predicar a ellos. Estaba él renuente, pero Dios honraba su palabra. Él predicaba, pero con venganza. ¿Sabe qué? Me gustaría ver este pueblo destruido, decía Jonás, porque de aquí a 30 días va a terminar con este pueblo de Nínive. Vino la palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. ¿Sabe que Dios es Dios de segunda oportunidad? Ese es cierto. Estando en el estómago del gran pez, después de 3 días y 3 noches, estando ya muerto en Hades, en el paraíso, pidió a Dios, dijo Dios, lamento mucho, sí, voy a ir, voy a predicar, voy a obedecer. Y dentro de ese gran pez, Dios le escuchó y le perdonó. Saben que Dios es un Dios de perdón y Él te quiere perdonar a ti, no importa la gravedad de tu pecado. Dios te quiere perdonar. Es un Dios de misericordia, tenía misericordia de Jonás y lo resucitó. Sí, le dio indigestión a ese pez, a tal grado que ese pez fue obediente a Dios, algo que no hizo, fue obediente a Dios y tragó a un hombre tan malo como ese siervo de Dios, desobediente. Es interesante que el pez le obedeció y lo tragó. Es interesante que el pez obedeció a Dios y lo vomitó después de 3 días. Entonces dice la palabra de Dios, Jonás dejando su ropa. ¿Por qué dejó su ropa? ¿No? Estaba ya echado a perder con todos los ácidos. Entonces puso otra ropa y fue a Nínive. Cuando Dios tenía que castigar a David, al rey David, David dijo, permíteme caer en las manos de Dios, pues su misericordia es grande en extremo, no en las manos de los hombres. Así decía David. Y Dios dio a Jonás la segunda oportunidad y fue a Nínive. Y nunca hemos visto a una gente de una ciudad tan atenta, tan alerta a la palabra de Dios como Nínive. Y sabe que era un milagro de Dios. ¿Cuáles son los factores? Hay varios, quizás unos 5 o 6. Primero, dice que la palabra de Dios era
gran ciudad, grande en extremo. Vamos a mirar, por favor. Dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Dios había dicho lo mismo en el capítulo 1. Pero eso fue ignorado. El hombre ignoró el mandato de Dios. Es una ciudad más antigua fundada por Nimrod. Nimrod era de la familia de Noé. A propósito, todos nosotros también somos de la familia de Noé. Y a veces somos también violentos y malos y terribles como resultó esa familia. Fue grande en poder. Otra cosa grande. Capital de Asiria. Dios nos manda a nosotros, a nuestros familiares y amigos, y quiere que nosotros estemos aún predicando, dando o por lo menos anunciando la palabra de Dios. Y Dios dio a Jonás la oportunidad de ir a una de las ciudades más grandes. Más de 1,000,000. Dice que era una extensa ciudad y había vecindarios en ambos lados del río, por todos lados. Era enorme. Fue grande en violencia y maldad, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Tenía costumbre de quitar la piel de sus enemigos cuando estaban todavía vivos. Quitar y cortar la lengua. Torturarlos en formas increíbles. Desmembrar sus cuerpos, aún estando con vida. Crueldad. Si Jonás fuera Dios, hubiera él dicho, venga Jonás conmigo, porque te voy a mostrar cómo voy a liquidar, voy a hacer caer aquí el fuego, como hice con Sodoma y Gomorra. Así hubiera gustado Jonás. Hubiera ido con mucho gusto para observar esa destrucción. ¿Por qué? Porque Jonás y todos los judíos odiaban a los asirios. Y con razón quizás, en parte. Pero sabe que Dios ama el mundo. Quizás tú tienes enemigos y le gustaría exterminarlos o que Dios lo quitara aquí del mundo, pero Dios es un Dios de misericordia. Tiene misericordia de ti y de mí. Pero Jonás no cambió su actitud. Sí, fue obediente y sabe que a veces nosotros obedecemos por fuerza, sin cambiar la actitud. ¿Qué tal la actitud tuya? Primero hacia Dios, segundo hacia la voluntad de Dios. Tercero, ¿cómo está su actitud en su trabajo? Con su esposa, con su marido, con sus hijos. ¿Cómo está la actitud en cuanto a la enseñanza de su familia, de sus hijos? La gran responsabilidad que muchos hombres están ignorando en el día de hoy. Pues qué bueno que Jonás no fuera Dios. Y qué bueno que tú y yo no seamos Dios. Dios sabía lo que él quería hacer con Nínive. Y al oír el mensaje de Jonás, dijeron, vea por favor, versículo 9, Jonás 3:9. ¿Quién sabe, decían ellos, si volverá y se arrepentirá Dios? Que va a cambiar su idea Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos.
Ahí estaba la actitud de ellos. Oh, Señor, vamos a creerte. Entonces, oyendo el mensaje, quizás varias veces, durante un mes, yo sé que hay personas que han oído el mensaje una sola vez, como la hermana Magdalena. Llegó aquí una vez, oyó el mensaje y se entregó a Cristo. ¿Y cuántas veces has oído tú el mensaje de Dios y todavía rebeldía en el corazón, renuente, egoísta? Dios conoce el corazón tuyo, por eso Dios está dándote una oportunidad más. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, afirma, Dios es paciente, Dios es paciente. 2 de Pedro 3, 9, Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Qué bueno. En Jonás capítulo 4, versículo 2, cuando estaba dando excusa a Dios, cuando no estaba enojado otra vez con Dios porque no destruyó a Nínive. Estaba ahí debajo de una planta que daba sombra. Estaba enojado porque Dios mandó un gusano y cortó las raíces y se secó la planta. Y estaba enojado con Dios. ¿Sabe que Dios tuvo que hacer una obra en el corazón otra vez de Jonás? Y dice capítulo 4, versículo 2, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Y yo casi sabía que tú ibas a cambiar tu obra con Nínive. Oh, sí, Dios iba a destruirlo. Y sabe, no iba a dar a Nínive la segunda oportunidad. Y posiblemente Dios no te dé a ti una segunda oportunidad o una oportunidad después de 1000 veces. Jonás dijo que sabía que Dios era grande en misericordia y gracia. Sí, es cierto. Él quiere mostrar y derramar su gracia y misericordia a usted, amigo mío. Él desea perdonar tus pecados, pero el problema es que donde está humillándote como hicieron en Nínive, es lo que está pidiendo, obra digna de arrepentimiento. Andas mal y lo sabes y hay un problema. Era un predicador, una sola persona que era de Dios contra 1,000,000. ¿Y quién soy yo para predicar a 1,000,000 de personas? ¿Sabe qué? Yo estaba visitando todos los pueblos y ciudades de México en el año 1978, haciendo una gira. Y quería que Dios me hablara en cuál pueblo debo quedarme. ¿Cuál pueblo? Recuerda la palabra. Llegué a Guadalajara, llegué a México y dije, no, esta ciudad es imposible. Aquí me muero en menos de un año con toda la contaminación, polución y todo.
Llegué a Guadalajara, tenía 3.750.000. Dije, no, yo soy campesino. Entonces, yo dije al chofer que estaba conmigo, hermano en Cristo, que estaba acompañándome, yo no puedo ir a Guadalajara. Me gusta San Luis Potosí, me gusta Aguascalientes, me nombré unos cuantos pueblos, porque me digo, ¿por qué, pastor? Yo soy campesino y no me gustan las ciudades. Él dijo, cuidado, recuerda a Jonás, era de un pueblo chico, ahí en Israel, y Dios le mandó. Y decía, es cierto. Pero yo he orado y estoy seguro que no quiero ir. Él dijo, está bien. Antes de terminar el viaje, Dios me había convencido que tenía que volver a Guadalajara. Qué bueno, ¿verdad? Y yo recordaba a Jonás. Segundo, había una gran preocupación de parte de Dios. ¿Sabe que Dios tiene una gran preocupación por la obra aquí en Guadalajara? Todo Jalisco. En Jonás capítulo 1, Dios dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella. Dígales, tan mal, porque ha subido la maldad delante de mí. Nínive era 1000 veces peor que Guadalajara. Pero Jonás no quería obedecerle a Dios. Huyó. Según él, de la presencia de Dios, ¿sabe una cosa? Tú puedes dejar de venir, tú puedes hacer otra cosa, pero no puedes huir de Dios. Y cuando Jonás desobedecía a Dios, Jehová hizo levantar una gran tempestad sobre el mar. Y Jonás había bajado de Israel hasta el mar. Bajó en el barco y luego bajó en el mar. Y ese gran pez le bajó hasta la profundidad del mar. La muerte. Al fin, en el versículo, al fin, después de los 3 días, sí. ¿Sabe que uno dice, cuando uno muere, está consciente? Claro que sí. Este cuerpo es materia. Yo sigo viviendo. Y tú vas a seguir viviendo en un lugar u otro, en el infierno o en el cielo. ¿Qué hará? Más vale obedecerle a Dios, humillarte delante de Él. Dios habló a Jonás la segunda vez. Qué bueno. Jonás capítulo 3, versículo 3. Estoy repitiendo, yo lo sé. Se levantó Jonás y fue conforme a la palabra de Dios. Eso sí, quiero dar énfasis a esta parte. Fue conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Y es posible que usted esté en oposición a la voluntad de Dios, pero no vas a ganar, al contrario. Vas a sufrir las consecuencias y tú no puedes seleccionar las consecuencias. Lo he dicho desde el primer día que estaba dando mensajes en la ciudad de Guadalajara. Jonás debiera haber dicho, oh Dios, gracias por el privilegio de llevar el evangelio a una gente extraña.
una gente donde no conozco su idioma bien, pero gracias a Dios por el privilegio de llevar la palabra, el evangelio, las buenas nuevas, que están yendo rumbo al infierno y luego después del infierno, después del gran juicio de Dios, al lago de fuego, que es terrible, terrible. ¿Tú crees que en el infierno que ilustraba Jesús acerca de el Lázaro y el rico era terrible? Sí, pero el lago de fuego está descrito en Apocalipsis. Peor todavía. Hay historia de una niña que leí acerca de ella. No era mi hija, gracias a Dios, pero era una niña que estaba yendo en el carro con su papá y estaba parada en el asiento. Y dijo su papá: hija, siéntate, ponga ese cinturón. Y ella le miró con una actitud negativa. Y él dijo: hija, siéntate. Siéntate, hija. Y ella dijo: no. Él dijo: hija, siéntate o no voy a parar el carro y no vas a poder sentarte. Ella se sentó. A poco rato no dijo nada, pero a poco rato abrió su boca y dijo: aunque esté sentada, por dentro estoy parada. Esa es la actitud de algunos. Y tenemos nosotros problemas. Jonás capítulo 3, versículo 4, muestra que Dios estaba preocupado por los niños. Tantos, sí. Por los jóvenes, por los adultos, por mí. Está preocupado por tu familia. Y amigos, estamos agradecidos por su visita esta mañana. Y espero que pueda encontrar aquí la predicación de la palabra de Dios en toda pureza. Porque aquí lo hacemos. Jonás estaba dando la palabra de Dios. Número 3, había una gran comisión. Era una persona contra 1,000,000. Era locura. Dios está pidiendo una locura. No. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es la palabra de Dios. Dios te ama. Y Dios quiere que estés sirviéndole de todo corazón. ¿Sabe que tenía muchas cosas Jonás a su favor? Dios lo había llamado. Dios le había hablado con ternura, con amor. Segundo, Dios le dio un mensaje. El apóstol Pablo dijo a Timoteo en capítulo 4, versículo 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye. Eso quiere decir, haga la investigación, porque eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe que la doctrina es muy importante? Por eso enseñamos la sana doctrina aquí en esta iglesia. Jonás fue, por tercer punto, privilegiado en todas las formas, porque al estar en el estómago de ese gran pez, sabemos que él poco después de llegar ahí donde no había oxígeno, murió. No estaba en el pulmón del pez, estaba en el estómago.
Algunos estaban diciendo, ahí estaba respirando con cada vez que entraba aire. No, ahí en el estómago no entra aire. Estaba en el estómago muerto. Los ácidos comenzaban a desbaratar su cuerpo, dejándolo blanco. No sé si has visto lo que pasa con poniendo un poco de carne en ácido. Se vuelve blanca la carne. En el paraíso, después de 3 días, él oró y dijo, sí, Señor, voy a obedecer. Eso fue un milagro. Estamos conscientes después de la muerte. ¿Y a dónde vas tú? Y los de Nínive preguntaron a Jonás, ¿qué pasó con usted? Está más blanco que la nieve. Terrible. Estuvo muerto, ahora dijo, y ahora vivo. ¿Sabe qué es el testimonio que nosotros tenemos? Yo estuve muerto espiritualmente, ahora tengo vida. Cristo me dio vida, me cambió, me dio vida eterna. En verdad, no hay otro testimonio tan fuerte como ese testimonio. Qué bueno. Muerto, sí, pero en Cristo tenemos vida en abundancia. Fue un milagro, es un milagro. La conversión, y cuando uno pregunta, ¿dónde está el milagro? Véame, es mi vida, es mi cambio de corazón, mi cambio de vida. La comisión de Dios es importante. Oh, a propósito, cuando oyeron que de Jonás estaba en el gran pez, ¿sabe? El Dios de Nínive era la figura de un pez. Y él dijo, este pez es nada más que juicio. Y ustedes están en camino de juicio. Pero yo tengo noticias para camino de vida. Y sabe que Nínive por más de 150 años fue cambiada. Y jamás volvieron a invadir a otros países y destruir las vidas de otras personas. Su vida fue cambiada. La historia nos dice. No la Biblia, pero la historia sí. Fue un milagro. No digo que cada persona allí fue convertida, pero globalmente la mayoría. Y la comisión de Dios es importante. ¿Ha considerado la comisión de Dios? Cantaron esta mañana 2 himnos. Yo seguiré donde tú me guíes. Estaban mirándolos y pensando, oh Señor, ¿cuántos están cantando mentiras? Oh no. ¿Por qué escogí ese himno? Pensando en mí mismo, no que iban a mentir a Dios ahorita en canción. Espero que puedan cambiar su actitud y en verdad decir, Señor, no lo dije con la verdad antes, pero ahora después de oír ese mensaje, sí. Cambio mi actitud. No con mentiras digo, te seguiré donde tú me guías, sino con la verdad. Voy a hacerlo. La comisión es que tiene que ir, tenemos que ir. Dios nos da la comisión, la orden de ir a todo el mundo y predicar el evangelio, pero pocos lo hacen. Pero yo no puedo predicar, pero puede decir lo que ha sucedido en su vida. Habla de otras cosas. La primera cosa que yo quería decir a mi mejor amigo después de mi conversión era para decir que fui convertido a Cristo, ahora soy de Él. Llegué a mis padres poco después que fui convertido para decirles, ¿qué estás haciendo tú?
él fue dado un mensaje. Y aquí lo veo, lo que él predicaba. No vemos, no entendemos todo porque él estaba diciendo juicio, pero estaba explicándoles día tras día, tras día, tras día. Inclusive él sabía que era la verdad porque Dios nunca miente y sabe que él se sentó afuera de Nínive después de 30 días, al día 30, para ver qué va a hacer Dios ahora, qué va a hacer. Dios iba a dar paz, tranquilidad y la demostración de su amor a ellos. Número 4. Predicó la condenación por el mensaje de juicio. Algunos dicen, no vaya instalando e instando temor en el corazón del individuo porque debe hacer su entrega a Cristo por amor. Pero algunos tienen que saber las consecuencias. Y algún día voy a darles mi testimonio, algo que jamás he dado. Cómo llegué yo al momento de entregarme a Cristo. Porque la muerte no es bonita. Y sabe que tú puedes enfrentarte con la muerte hasta que Dios haga una obra en tu corazón. Y eso es feo. La condenación, sí, fue un mensaje de juicio implantado en el corazón de ellos por medio de Jonás y por medio de Dios. Dios estaba aún trabajando en el corazón de ellos para que escucharan. Ellos sabían que lo que había sucedido con Sodoma y Gomorra. Porque no ignoraron lo que había sucedido en el mundo. Y Jesús predicó sobre ese juicio. Pablo predicó sobre el juicio. Juan predicó sobre el juicio. Timoteo también, Tito, todos. Judas. El juicio del infierno es terrible, pero estando en el lago de fuego es peor todavía. Número 5. Había un gran cambio en esta historia. ¿Qué pasó? Versículo 5. Y la gente de Nínive creyó. Eso sí me gusta. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Sabe qué dice aquí? No creyeron en Dios. Muchos, todo Guadalajara cree en Dios casi. Pero son pocos que creen a Dios. Hay una gran diferencia. Primero de Juan habla de eso. Capítulo 5. Los que no creen en Dios y los que creen a Dios. Los que no creen a Dios. ¿Cómo andas tú? Para creer a Dios tiene que obedecerle, tiene que decir, Señor, es verdad, te voy a arrepentirme de mis pecados, me entrego a ti de todo corazón. Es lo que quiere decir la palabra creer. Versículo 9, Jonás 3:9. Se arrepintió la ciudad. Y 10. Se arrepintió. Era un cambio de acciones ahí que se arrepintió Dios. Su cambio de acción hacia Nínive. ¿Sabe que Dios quiere cambiar su actitud hacia ti? En serio. Lo quiere hacer. El arrepentimiento es un cambio de corazón hacia el pecado. Es un cambio de corazón hacia Dios. Es un cambio de corazón hacia la violencia, la mala vida, los malos pensamientos.
las actitudes incorrectas, es un cambio de corazón para poder servir a Dios y abandonar al mundo. El problema es que algunos están diciendo, por fuera estoy sentada, pero por dentro estoy parada. Ellos dejaron sus imágenes, ellos dejaron sus ídolos, ellos cambiaron su corazón, su actitud hacia su manera de vivir. Antes obedecieron sus apetitos carnales y viviendo una vida desordenada, una vida totalmente lejana de Dios, con sus gustos y deseos carnales. ¿Cómo andas tú? Y ahora, cambiaron su actitud para seguir y servir a Dios de todo corazón. Se humillaron delante de Dios, dice la palabra de Dios. Y lo que cada ser humano tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados en verdad. No solamente decir con su boca, me arrepiento, sino con sus acciones para servir a Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Es lo que manda Dios. Arrepentíos y deposita su confianza totalmente en el Hijo de Dios, Cristo Jesús, para entregarse a Él. Eso es lo que quiere decir la palabra creer. Arrepentíos y creer el Evangelio. Número 6. Había una gran preocupación de parte de cada uno. Gran preocupación de parte de cada individuo. Y Jonás en el versículo 6 dice, llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eso para humillarse y decir, soy indigno, soy gran pecador. ¿Y sabe lo que necesitamos los líderes de los países, no solamente Nínive, sino de México, de los Estados Unidos, de los países de América Central, los países de América del Sur? Que los líderes oigan la palabra de Dios y se arrepientan, pero ¿qué pasa? Muchos oyen y oyen y oyen y no la creen. Sí, Dios cambió su acción hacia Nínive, pero la naturaleza de Dios no cambia. Su manera de tratar a la gente es diferente. Me trata a mí como diferente de que trata a ti. Pero una cosa sé, nos muestra misericordia y su gracia en todo momento. Dios tuvo misericordia de Nínive. Dios quiere hacerlo contigo porque te ama. De tal manera amó Dios a ti, al mundo, que ha dado a su Hijo para morir en la cruz de Calvario y morir y estar resucitado el tercer día por ti y por mí. Ese es el mensaje del Evangelio. En Juan capítulo 3, versículo 17, el siguiente versículo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ya está condenado, sino que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. O sea, deposita su confianza, crea a él. Pero vea, por favor, pero el que no lo hace, el que no cree a Dios, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No se ha entregado a todo lo que representa Cristo. Dios tuvo
el juicio primero sobre Jonás. Y luego detuvo su juicio sobre Nínive. ¿Sabe por qué? Vea, por favor, Jonás capítulo 4, versículo 2. Jonás 4, versículo 2. Jonás dijo, tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Esa es la razón por qué no quería ir, porque sabía que Nínive iba a convertirse. ¿Por qué no vas tú a los tuyos, a los amigos tuyos y los familiares tuyos? Dios, en su gracia, nos da lo que no merecemos. Y en su misericordia no nos da lo que merecemos. Muchos dicen, no puedo cambiar porque así soy. Yo tengo un genio. Así no puedo cambiar. No he visto a ninguna persona que Dios no puede cambiar. No hay cambio porque no quiere ceder a la palabra de Dios, no quiere ceder a la voluntad de Dios, no quiere humillarse y decir, soy como gusano, no sirvo. ¿Sabe que el mundo dice, hay que inflar tu personalidad y hacerte pensar que eres algo? No. Cristo no lo hizo. Y nosotros vemos en la palabra de Dios cómo Cristo se humilló a sí mismo, mostrándonos a nosotros una importante acción de humillarnos. ¿Y cuántos aquí han oído el mensaje de la palabra de Dios domingo tras domingo, pero siguen igual? ¿Por qué? Porque en verdad su actitud no ha sido quebrada. Sus corazones no han sido en verdad arrepentidos. ¿Cuántos estamos diciendo, yo no puedo cambiar? En Génesis 6:3 dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Han fijado en eso? Dice, más tarde lo voy a hacer. Ya cuando me ponga viejo voy a humillarme un poco porque no voy a tener la capacidad de pelear. Por favor, escucharme esta mañana. Pongan su atención acá, por favor. ¿Cuántos están aquí esta mañana y comprenden que el Espíritu de Dios está trabajando en sus vidas? Que están en la misma condición de Nínive y desean cambiar, pero ¿dónde está esa humillación? ¿Dónde está esa entrega a Cristo de todo corazón? ¿Dónde está el arrepentimiento verdadero? Levanta su mano, por favor. Sí, yo quiero orar por ti. Yo sé que Dios quiere hacer una obra en tu corazón esta mañana. Eso no quiere decir que vas a entregarte esta mañana, ojalá que fuera. Pero quiero que levante su mano, por favor, con la mía. Si en verdad esta mañana Dios ha reconocido que Dios quiere hacer una obra en tu corazón y cambiar tu vida, por favor. ¿Hay alguien? Sí, yo veo esa mano. ¿Hay otro? Sí, yo veo esa mano. Yo veo esa mano. Dios quiere cambiarte. Dios quiere darte vida. ¿Sabe por qué otros que están aquí sin Cristo, no levantan su mano? Porque el orgullo y la vanagloria le tiene amarrada. Vamos a orar.
Padre Celestial, hemos llegado a este momento enfrentándonos con la verdad de la vida y aún el futuro. Y aún como tú quieres aún cambiar nuestra vida y dejarnos a nosotros como humillados, contritos de corazón, arrepentidos, entregados a ti. Oh Señor, obra en cada corazón y cada vida para salvación. Para estos que levantaron sus manos, si alguno es para salvación, Señor, obra en su corazón. Si es para cambiar su actitud y seguirte a ti en obediencia a ti, pido, Señor, por ellos. Y te ruego, Señor, que sea un tiempo de investigación a nuestra propia vida para que puedan decir donde quiere que tú me guíes, seguiré. Porque lo pido en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.